Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la Embajada de México en Japón, MEX Japón. El día de hoy tenemos el enorme gusto de que nos acompañe el arquitecto de paisajes Guillermo Ashida. El señor Ashida es una persona clave en la cooperación cultural entre México y Japón. Es mejor conocido por el Jardín Japonés de los Colomos en Guadalajara. Vamos a hablar un poco en esta entrevista sobre su trayectoria, sobre el jardín y un poco qué significa, como qué valores tenemos en común, valores culturales, valores estéticos en México y Japón. Para eso pues, tenemos a un gran experto el día de hoy. Señora Shida, bienvenido. Muchas gracias, José Alberto. Es un honor, es un gusto, una magnífica oportunidad de este proyecto en participación. Pues finalmente es México, digo yo, ¿no? Es la situación de la hermandad entre Kioto y Guadalajara que surgió hace algunos años, de la cual se derivó de intercambios diversos el proyecto del Jardín Japonés, que lo inauguramos en el 94, es decir, 31 años, ya va para 32 años. Su gestión duró como 4 años, tuvimos una serie de incidentes, pero finalmente pudimos lograrlo. Y pues se ha convertido en un ícono para Guadalajara, Jalisco y México, pues, porque la afluencia de visitantes es muy nutrida. Estábamos viendo las estadísticas del año pasado, 220 y tantos mil visitantes tuvo, es decir, un promedio de 600, casi 700 visitantes diarios. Y sobre todo, como comentaba, muchos niños y jóvenes, estudiantes, turistas, que van a visitarlo. Bueno, yo ahorita en este momento en Osaka, en este entorno de este proyecto, en Japón, y pues para mostrarlo justamente que la conferencia que pretendo impartir es la trascendencia cultural de los jardines japoneses en México. Yo nací en una familia donde la cuestión agronómica por parte de mi abuelo, que era japonés de Kioto justamente, y pues toda la vida alrededor de jardines, árboles, la naturaleza. Entonces, la gran influencia de una tía mía, que fue como mi madre, que era arquitecta y paisajista, de una prima, también arquitecta. Entonces, pues es algo con lo que he vivido prácticamente desde que nací y de ser una cotidianidad en mi vida lo convertí en mi profesión, vocación, pasión a lo que hago. Y muy interesante ahora esta coyuntura de acá. Yo pretendo hablar de México, no de Japón precisamente. En Japón, pues ya conocen perfectamente lo que son los jardines japoneses y lo que significan. Para mí lo que me ha generado esta oportunidad es mostrar la riqueza, el tesoro, como menciono, de lo que somos y tenemos en México, los mexicanos, mexicanas, y con el aprendizaje de la oportunidad que yo tuve de estudiar con grandes maestros en Kioto, Japón, esa forma en la que hacen, la actitud que tienen los japoneses en sus jardines, es una forma de vivir que les ha enseñado, les ha aprendido a ver, a observar, cosa que yo encontré es muy, muy, muy aleccionador para nosotros, para poder tener una visión, así le llamo yo, un ojo educado, una visión de lo que, identificar lo que vemos y visualizar redundando el potencial de las cosas. En México lo hemos hecho, pero creo que nos falta mucho, que podemos desarrollar mucho. Te he de mencionar, José Alberto, que cuando hicimos el jardín japonés, yo acá en Kioto estudiando y preparando el proyecto, mis maestros en Japón, pero ¿cómo, Guillermo? Si vamos a hacer un jardín japonés, ¿cómo vamos a hacer un jardín japonés en México si un jardín japonés requiere pinos? Perdóneme, pero la mayoría de especies de pinos del mundo son de México. Si ya tenemos tal porcentaje, el número uno o dos, bueno, eso sí está reconocido entre los botánicos que México es el país más diverso en especies de pinos del mundo. Entonces, ¿cómo? Pues sí, no, México esa imagen de que solamente nopales y desierto, pues es totalmente errónea. México tiene una enorme biodiversidad. Entonces, eso es lo que yo he buscado. Los jardines nos enseñan a observar y esa observación nos permite visualizar, identificando lo que vemos y una visión, como visionarios de lo que podemos hacer. Estudié biología, me encanta el tema de la acuacultura, los peces, me gusta mucho la ciencia. En los jardines encontré el tema del arte, el simbolismo, el gusto por la vida y viví en ello.
Entonces, aquí estamos, José Alberto. Oh, pues qué interesante currículum y sobre todo que la influencia familiar siempre permea, ¿no? Las generaciones. Y bueno, pues justamente hablábamos de cómo México es un país megadiverso, cómo esa megadiversidad, tanto cultural como ecológica, forma parte de nuestro ADN como nación. Entonces, quería preguntar como justamente qué diferencia ves tú entre un jardín japonés tradicional y un jardín mexicano. Es decir, desde cuál crees tú los puntos de diferencia, pero también los de coincidencia, ¿no? ¿Qué me puedes contar? Sí, mira, es una pregunta que me encanta porque va muy relacionado justamente a lo que planteaba hace un momento. Es importante entender que México, su proceso histórico, evolutivo, pues ha vivido, bueno, sufrió un poco el tema de la conquista, por supuesto, y ahí va. Pero esa evolución que tuvimos desde el México antiguo, precolombino, donde todas estas maravillosas civilizaciones que tuvimos, que bien conocemos, no nada más los aztecas, los mayas, los olmecas, hay tantísima diversidad cultural que tuvimos y que sufrió, ahí sí sufrió esa imposición cultural que generó un cambio de actitud pues, forzado que a su vez desarrolló un sincretismo, una adaptación, una evolución de esa mezcla cultural y que esa tercera etapa se vio en ese desarrollo, ese pulir, ese sincretismo, ¿no? Entonces un México ya, pues moderno, contemporáneo, posmoderno, como lo queramos llamar. Una cosa muy interesante es justamente que esta visión que yo mencionaba hace un momento, nuestros pueblos antiguos, que a mí no me gusta llamarlos indígenas, porque para mí no lo son, son los náhuatl, los zapotecas, los olmecas, los aztecas mayas, tenían una cosmovisión con una actitud de respeto y de observación del entorno natural maravilloso, cosa que perdimos. Vamos, la influencia que nosotros ya crecimos y vivimos, vino de esa imposición y sincretismo por parte de Europa, en el cual la actitud con respecto a un jardín es como coleccionar. Vamos, hay una gran diferencia entre esa cultura occidental que imperó e impera muchísimo de atesorar, de coleccionar cosas, sea lo que sea, es parte de esa capacidad, ese poder de hacerlo. Y las culturas en otras partes del mundo encontraban un gran valor en el entendimiento del simbolismo, es decir, dar una interpretación al simbolismo, partiendo desde bases, desde observación hasta criterios de creatividad de diseño, en el cual esa observación y respeto y agradecimiento por lo que la naturaleza, el planeta, el universo nos da, entonces eso se plasmaba. Vamos, lo vivimos, ¿qué tal el fenómeno de Quetzalcóatl bajando en la pirámide en el equinoccio? Eso es arquitectura del paisaje y es lograda de una manera magistral, vamos, esa observación de los calendarios estelares, lunares, estaciones del año y lo que repercutió, cuándo tenían que cultivar, cuándo tenían que sembrar la semilla, cuándo cosechaban, cuándo vienen las lluvias. Y todo eso se plasmaba en el paisaje de las ciudades. Bueno, Tenochtitlan, en su momento, la ciudad más importante del planeta. Entonces, esto lo vivimos, nos lo enterraron, lo perdimos también. No se trata de culpar. Yo no busco culpas, no busco como solucionar, encontrar. Vamos, tenemos ahí un enorme tesoro del cual esa actitud podemos aplicar, no nada más en los jardines, en muchísimas cosas en nuestras vidas y con orgullo. Vamos, hay una historia, hay una cultura fantástica y esa actitud de cultura es lo que yo creo que podemos, no solamente a través de los jardines, todas las artes creativas, la fotografía, el cine, la música, la gastronomía, es una actitud, vamos, y eso es lo que yo procuro que dentro de mi trinchera como jardinero, la arquitectura del paisaje, la biología que me permite entender el entorno natural, todo esto, entonces los diseños que busco es justamente mostrar eso, rescatar, yo como he planteado, me gusta instalar en mis jardines, diseñar jardines con guamúchiles, con huizaches, con nopales, con cactus, pero tenemos orquídeas, tenemos una diversidad, megadiversidad, como la llamaste, que es maravillosa. Entonces, nuestras culturas antiguas lo tienen.
vivimos posteriormente esos jardines muy mexicanos, que son muy bonitos, o sea, no digo que sean mal, quiero que quede muy claro, pero es esa influencia de esos patios evocados, de la influencia árabe en Europa, etcétera. Entonces, ese sincretismo es muy valioso, pero no perdamos lo nuestro, es decir, no estoy rechazando, me encantan los patios españoles, los patios franceses, esos parques, esas plazas, plazoletas que vinieron de esa influencia. Yo lo que procuro es rescatar todavía más atrás lo que tuvimos con nuestros recursos y eso plasmo mucho en mis jardines. Los jardines japoneses, a esa diferencia tu pregunta, es que ellos sí también lograron de una manera magistral plasmar su entorno con elementos propios de su Mm. cultura, de su entorno natural, su entorno cósmico, y además le imprimieron todo un sentido simbólico, filosófico. Eso es lo que a mí me ha parecido maravilloso de haber tenido la oportunidad de aprender esto en Japón, aplicarlo en jardines que hago en México con elementos mexicanos. Y es justamente lo que vengo a hablar en Japón, de cómo en México, con esas riquezas que tenemos, que ya hablamos, aplicarlo, aprovecharlo, cuidarlo, respetarlo, agradecerlo con esta actitud. Creo que en México ese es una gran oportunidad, un gran compromiso con nosotros mismos, con la naturaleza, con nuestra historia, para este gran país que somos México. Sí, justamente revalorizar todo aquello esos tesoros que tenemos como nación, en una nación que es milenaria, es una cultura eh, pues única en el mundo, ¿no? Una cultura originaria que también ha dado muchos productos como el cacao, como el tomate, como etcétera, de productos de la naturaleza que hemos regalado pues también al mundo. Entonces, mi pregunta es un poco como, volviendo al jardín japonés en Guadalajara, quería ver primero qué retos y satisfacciones te dejó a ti hacer este jardín y qué elementos de Jalisco fueron incorporados en este jardín o qué parte también de esta riqueza de Jalisco fue impregnada de cierta forma o de los colonos que siempre ha sido como un pulmón de la ciudad, o sea, un poco, ¿qué me pudieras contar sobre eso? Sí, fíjate que los retos, obstáculos, oportunidades, satisfacciones, todo, sobre todo, sí tuvimos, he de comentar, mucha gente dice que yo diseñé ese jardín, no, yo diseñé la adaptación del jardín, pero es un diseño, un concepto que está inspirado en el jardín de un templo de Kioto. Y decimos sí porque no es una réplica, también es, yo a mí me es una réplica, no, no es una réplica exacta, sino que es una adaptación, una inspiración, porque las condiciones del entorno no permitían que fuera una réplica exacta. Sí, claro. Es un Entonces, lugar muy, muy especial en Guadalajara. muy especial, sí hemos tenido de todo tipo de situaciones y claro que es una satisfacción, es un orgullo. Estamos ahorita paralelamente en un proyecto de restauración, de renovación y ampliación, porque el jardín se quedó a la mitad por cuestiones presupuestales de aquel momento. Al jardín japonés le hace falta un pabellón de cultura y su chashitsu, que es su salón Ah, de... claro. Entonces, el proyecto lo incluye desde el principio, pero no hubo los recursos para hacerlo. Y entonces, ahorita justamente a partir de este evento, y volvemos al agradecimiento de esta difusión, es que es un proyecto público, queremos hacerlo, buscaremos patrocinios, buscaremos alianzas, buscaremos hacer que haya cierta, como, bueno, sustentabilidad, y ahora se dice, pero tener eventos ahí que generen, no solamente económicos, sino eventos culturales. Y Claro. he mencionado sobre todo a la juventud, que vea este tipo de situaciones para reforzar la identidad de México, sentarnos orgullosos de lo que tenemos. Entonces, ese jardín tiene toda esta implicación. Entonces, retos. Justamente hablando de que es una réplica, que no es una réplica exacta, es una inspiración, quisiera ver qué elementos fueron, eh, dijiste tú, sabes que esto es de Jalisco, esto lo tengo que incluir, si es que hubo alguna situación así. Sí, mira, justamente por condiciones bioclimáticas, pues no podíamos hacer un jardín exacto. Los climas, circunstancias son completamente distintas. En Jalisco le llamamos arrayanes a un tipo de árbol que pues tú habrás comido su fruta, como si Mm, jara, pues delicioso. muy bien, pero no sé si sepas que por arrayán, que es una palabra árabe,
en la Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, en el altiplano, por arrayanes, dentro del ámbito de los jardines, es otro tipo de planta. Mm, Entonces, nosotros estos arrayanes, que son esta guayabita, es un tipo de guayaba, es especie de la familia de los guayabos, es un árbol cuyas estructuras, su forma, su anatomía es muy similar, podríamos hacer unas como sustituciones, unas adaptaciones por el tipo de crecimiento y estructura que se parece mucho al momiji. El ujú. momiji es este árbol que tú estando aquí lo habrás visto, es un árbol bellísimo, es el maple japonés, que entonces su estructura nos genera este ambiente, esta condición. Oh, wow. Sí tenemos algunas plantas auténticamente japonesas dentro del jardín japonés, como las azaleas, las camelias, que son de origen asiático, principalmente lo que es Japón, China, Corea. Tenemos el box. Ah, por cierto, el box, este boxus o box le llaman, o buxus, es el que en México, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y todo, como que del centro del país al oriente, le llaman arrayán. Mm, Es todo ese tema, pero esas adaptaciones tuvimos que hacer. Los musgos, helechos, y hay unos ciertos árboles. Usamos mucho un árbol que es asiático, que no es mexicano del sureste de Asia, pero también se adecua muy, muy bien a las circunstancias del jardín japonés, que son unas flamas chinas y que pues algunos ortodoxos quisieran algo completamente mexicano. No podemos generar al 100%. Y parte de este proceso de adaptación, renovación, es que quiero incluir algunos guamúchiles, algunos guajes, hay unos zapotes, que son árboles que la estructura nos genera. Y lo más importante, más allá del purismo, la ortodoxia, de que sea exactamente un maple, es que esta forma, esta actitud nos va a permitir ver un zapote, un huizache, un guamúchil, a un mezquite, que los vemos como árboles corrientes, así decimos en México, son una belleza de árboles. sí, Entonces, es claro. justamente la gran oportunidad y ya mucha gente lo ha entendido, ¿eh? ¿No sabes? Ya en proyectos particulares públicos ya utilizamos árboles mexicanos a partir de esta experiencia. Este nuevo proyecto de incluir como plantas que generalmente se encuentran en espacios verdes y ubicarlas como en el jardín japonés, como que las hace formar parte no solo de un espacio verde, de un espacio de encuentro, sino también de una obra de arte. Justamente se resignifica su valor como planta endémica de nuestro país, ¿no? Y me parece muy importante como también por ahí podemos de nuevo volver a nuestras raíces y mostrarlas en este nuevo contexto que les da un poco más de valor eh, como obra de arte, ¿no? Eso me parece súper interesante. Me preguntaba yo, algunos japoneses que han visitado el jardín o han hablado contigo a decirte, bueno, es que esto que no es tan ortodoxo o tan purista, ¿cómo lo sienten ellos? ¿Lo sienten como una adición, como que le da un valor adicional a la cultura del jardín japonés o no sé, alguna reacción que si es que hubiera? Ah, qué interesante pregunta, José Alberto. Fíjate que así planteado directamente no me ha tocado, pero por supuesto he llevado yo visitantes, he sido como el guía de turistas ahí en, y por supuesto, y algunos de ellos japoneses. Ahí sí me van a perdonar un poco, quizás suene arrogante, pero he de decir que lo que hicimos en conjunto fue un jardín hecho al 100% con la actitud y como se hacen los jardines en Japón, porque hay varios jardines japoneses en todo México que no son vamos, técnicamente no están tan apegados a lo que estrictamente se hace en Japón. En este sí, Mm, y ahí sí lo puedo, y, bueno, demostrar. Esto lo comento porque el resultado final del jardín japonés, aún con todas un poco variaciones que ha habido en su proceso y todo esto, que es lo que queremos renovar y restaurar, aún así sigue generando un estado de ánimo, una presencia muy auténtica. Entonces, mm, aunque hay algunas plantas que no son exactamente originales, la sensación de esto, claro que aún los japoneses lo perciben y dicen, wow, qué bonito jardín, y este sí es un jardín japonés. Ya identificar que si tal planta que salió por ahí o que alguien, porque para esto tenemos aportaciones del público que llevan desde animales, tortugas y peces y claro, tantas claro, cosas que claro, ahí es los dejan, los cierto. habrás visto. Hasta hay gente que va y planta cosas, o los jardineros del mismo parque que sin tener un conocimiento
del concepto completo, pues han puesto plantitas aquí y acá, que ahí es donde sí tenemos que retomar un poco esa restauración del proyecto original, pues justamente es en lo que estamos ahora. Y entonces, para tu pregunta, no, la percepción es muy auténtica. Te puedo decir que una calificación, si tú quieres, en términos de una proyección de imagen, yo te diría que podemos estar al 100% de un jardín japonés. Mm. No, Japón. Ya si entramos en detalles técnicos precisos, entonces ahí sí ya estamos un poco menos. Quería yo preguntarte a ti, ¿qué consejo le pudieras dar a aquellos artistas mexicanos, no sé, arquitectos, diseñadores de interiores, arquitectos de paisaje, que estén interesados en fortalecer la relación o la curiosidad entre Japón y México? ¿Qué les pudieras tú recomendar que, sí, en tu experiencia, que ya viviste por esto y que sigues viviendo por esto? Bueno, pues creo que un poco lo que yo viví, ¿no? Podría decir, me invitaron, yo tenía 27 años cuando me invitaron a esto, pues ya estaba como consolidando mi trayectoria tanto de estudio como profesional, ya consolidando en términos de qué dirección es lo que quería hacer. Esto a mí, los jardines, me ayudó a descubrir que tenía yo un talento creativo para diseñar, cosa que yo de joven jamás imaginé que lo fuera a tener. Entonces ya profesionales que están en ello o jóvenes que están ya con una vocación de estudio muy definida, pues mi recomendación es que se arriesguen, que se animen. El mundo es enorme, México es enorme, ofrece muchas posibilidades. Entonces, tener esa visión, ese ánimo, esa energía, ese espíritu de también arriesgar y es inventar, proponer, no detenerse, no frenarse. Si hablamos particularmente de México, tenemos muchísimo talento en México, y bueno, particularmente los jóvenes que empiezan, pues es aprovechar, vamos, aprender, tener esa humildad, que es mucho lo que vemos en Japón, de aprender de nuestros ancestros, antepasados recientes y posteriormente enriquecerlo con esta juventud, con esta energía dentro de un contexto moderno que no está peleada una cosa con la otra. Bueno, hay que utilizar la inteligencia artificial, la tecnología, tal cual como herramientas, no como sustitutos. Entonces, porque sí creo que ese sabor que tenemos los mexicanos es muy apreciado en todo el mundo. Nos quieren mucho por eso, nos respetan mucho. Con todas las situaciones que podamos tener, México es muy, muy, muy apreciado. Entonces, esa gente, acercarse a los canales adecuados, que debe ser las dependencias, academias, etcétera, pues empresas, organizaciones de todo tipo pues, para destacar y buscarle, porque a mí me invitaron, yo tenía planeado desde joven estudiar en Japón, de repente surgió esa situación del jardín japonés, claro que la tomé, dije, ahí voy, no la tenía planeada, por supuesto fue un enorme esfuerzo que no estaba programado, pero pues, pues así es, la vida te da oportunidades y hay que tomarlas. Esperamos pues seguir colaborando contigo y bueno, pues esto ha sido todo en este breve podcast y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a nombre de toda la embajada. Estaremos en contacto. Sí, por favor, gracias María Torillo, la embajadora Melba Pría, y José Alberto. Veo que hay todo un equipo naturalmente ahí atrás de todo esto y estaremos en contacto. Ya después me harás llegar con más detalle y nos escribimos ya a nivel personal para darle seguimiento a esto. Muchísimas gracias y saludos México desde Japón.